Caso de menor migrante enfermo con cáncer que retornó al país con su madre deportada es detenida por la Secretaría de la Niñez. CONADE lamenta situación de mujeres migrantes deportadas. Migrantes hondureños en Estados Unidos en incertidumbre por extensión del TPS reciben notificaciones que contrato de trabajo no será renovado si no renueva el estatus de protección. Una semana después de intervención, socios de Corium Inversiones llegan a recoger sus ganancias y defender lo que consideran es su tabla de salvación económica. Fiscal Zelaya reaparece para decir que presentarán un caso de corrupción que va a estremecer a Honduras. Luis Redondo, de Corea del Sur a Marruecos, en una agenda legislativa marcada por viajes, subsidios y confrontación, aseguran los diputados. Un pleito de poder y dinero enfrenta a las iglesias Aposento Alto de El Pedregal y las Asambleas de Dios por terreno, bienes inmuebles y más de 40 millones. Zelaya llama a Libre a salir a las calles a marchar con las centrales obreras el 1 de mayo y estas dicen hay que condenar el neoliberalismo. Donald Trump cumple 100 días y dice que lo mejor de su gobierno está por venir, mientras trasciende condición de Bukele a Trump para llevar migrantes a su mega cárcel en San Salvador. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 29 de abril. La noticia del día es presentada por Claro. En Claro, acumula tus gigas en todos los Super Packs. Claro. El Colegio de Abogados se apresta a realizar su próxima asamblea el 30 de abril en la ciudad de Choluteca como parte de sus acciones de rendir cuentas a un año de gestión de su presidente, Gustavo Solórzano. Pero desde ya se anuncia que el partido en el poder pretende en esa reunión dar un golpe institucional a Solórzano por el rol estratégico que este gremio profesional podría desempeñar en las elecciones generales, algo que Libre desmiente. El plan del Frente Reivindicador Democrático representado por el Partido Libre es Claro, denuncian desde el movimiento Patria y Justicia boicotear la asamblea ordinaria del Colegio de Abogados a fin de impulsar una agenda oculta que contempla sacar del camino al presidente Gustavo Solórzano. Existe la intención de parte del gobierno central, del Partido Libertad y Refundación, de querer destituir la cabeza del presidente del Colegio de Abogados. Una junta directiva que fue electa en elecciones democráticas por los abogados, por lo cual no miramos que exista algún tipo de causal para poder hacer este tipo de acciones. Una advertencia que respalda el presidente del Frente Independiente, quien asegura que todo se trata de un esquema bien orquestado desde el poder para cooptar las instituciones que aún no dominan previo a las elecciones generales. Hay una presunción de un posible fraude electoral, por lo tanto necesitaría al Colegio de Abogados como una institución que siempre emite opinión jurídica sobre una situación política o jurídica dentro del país. Por lo tanto necesita tener como aliado al Colegio de Abogados para que le avale ese presunto fraude. Pero en Libertad y Refundación rechazan que pretendan darle un golpe institucional al Colegio de Abogados. Al contrario, es la oposición política la que busca sacar a sus miembros del Tribunal de Honor, aseguran. La cita de los profesionales del derecho tendrá lugar este miércoles en Choluteca. El programa oficial indica que los temas a tocar están relacionados con la gestión del colegio durante el último año, pero Libre tendría otros planes, insistieron miembros de oposición. En la colonia del sitio de Tegucigalpa, 2 jóvenes fueron encontrados sin vida la mañana de este martes, quienes presuntamente habrían sido asesinados a disparos y pedradas. Según versiones preliminares, hombres desconocidos a bordo de una camioneta llevaron a las víctimas a la zona y comenzaron a dispararles sin mediar palabra.
Ambos varones murieron de manera inmediata en la escena, quedando uno de los cuerpos en medio de la calle y otro cerca de la acera. Los ahora occisos vestían de manera idéntica al momento de ser hallados: camiseta blanca, jeans oscuros y tenis deportivos. Este martes fue extraditado el hondureño Francis Omar Herrera Arita, quien es pedido por la Corte del Distrito Este de Texas en los Estados Unidos por conspirar a fabricar y distribuir 5 o más kilogramos o mezcla de cocaína. A Herrera Arita lo trasladaron bajo un fuerte resguardo policial hacia la base militar Sotocano en Comayagua. De esta manera se concreta la quinta extradición del 2025 por delito de tráfico de drogas. El connacional había sido capturado en enero durante un operativo en el Paraíso Copán. El Ministerio Público ejecutó 6 allanamientos de morada contra una estructura criminal de tráfico de drogas vinculadas al extraditado Freddy Mármol, redes que solo pueden ser desarticuladas con más trabajo policial, según el representante del CODE. Fueron 6 allanamientos en total los que ejecutó el Ministerio Público a través de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico a los bienes de una estructura delictiva ligada al extraditado Freddy Donaldo Mármol Vallejo. Se presume que en esto hay una estructura que están utilizando empresas como fachadas, supuestamente para poder lavar dinero proveniente de la narcoactividad. Los agentes de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico identificaron vehículos y propiedades supuestamente adquiridos de manera ilícita por estas organizaciones criminales. Y en esta operación se están decomisando todos estos bienes que supuestamente aparece José Ernesto y Casa Saborío como propietario. Hablamos de vehículos, hablamos de bienes inmuebles, donde se ha comprobado que efectivamente él es una de las personas que supuestamente está lavando dinero proveniente de acciones vinculadas al narcotráfico de drogas. El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos, CODE, considera que las extradiciones van a continuar en el país, pero las redes del narcotráfico seguirán operando porque son estructuras bien organizadas, lamenta. Esto nos está generando en Atlántida, en Colón, en Lloro, en Olancho, la violencia y la criminalidad a tal extremo de que, imagínense, el trabajo aquí ahora de la policía se tiene que multiplicar. En el 2018 el Ministerio Público había encontrado documentación relacionada a los bienes de José Ernesto Icaza, que figura como representante de inversiones inmobiliarias del Atlántico, que hoy también fue nuevamente allanada. El Juzgado de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción otorgó cambio de medidas de prisión preventiva, arresto domiciliario al exdirector de la Comisión Permanente de Contingencias COPECO, Gabriel Rubí, por el caso de los ventiladores mecánicos. Durante la audiencia se le notificó sobre esta decisión al exfuncionario, quien es acusado por la comisión de los delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios. En este mismo expediente figura el excanciller de la República, Lisandro Rosales. Según las investigaciones, durante la pandemia se adquirió de manera irregular ventiladores mecánicos que no fueron utilizados porque estaban dañados, causando un perjuicio de más de 63 millones de lempiras. Y el imputado otorgó una fianza de 7 millones de lempiras. Asimismo, acreditó el estado de salud de una niña, del cual él es el proveedor. La niña se encuentra en estado crítico. Asimismo, los otros involucrados en este expediente gozan de medidas sustitutivas. El Tribunal Superior de Cuentas anunció este martes que en mayo estará presentando un informe de auditoría que está relacionado con las condiciones de contratación del transporte de maletas electorales durante las elecciones primarias del pasado 9 de marzo. Toda esta información se encuentra en este momento en análisis por los auditores asignados y se proyecta que para el mes de mayo estaremos emitiendo un informe en el cual se expondrán los hallazgos encontrados, las conclusiones, recomendaciones y si procede o no la notificación de responsabilidades, que estas podrían ser de tipo civil, penal o administrativo. El informe no solo busca aclarar las fallas logísticas del proceso electoral, sino también el uso de los fondos públicos asignados para el evento. De encontrar irregularidades, se notificará a los responsables, puntualizó. Un caso muy sensitivo. La Secretaría de la Niñez informó que ha iniciado gestiones para atender el caso del menor con cáncer
que junto a su madre fue obligado a retornar al país procedente de los Estados Unidos, luego que su progenitora tomara la decisión de traérselo al conocer que sería deportada y no tenía con quién dejarlo en ese país. En el CONADE señalan que la situación que viven los migrantes es preocupante, en especial las madres hondureñas deportadas. Para esta defensora de los derechos de las mujeres, la determinación que tomaron las madres hondureñas que recientemente fueron deportadas de Estados Unidos y decidieron traerse consigo a sus hijos nacidos en territorio norteamericano es difícil y admirable. Destacan el caso de la compatriota que se trajo a su hijo al país, a pesar que el menor recibía atención médica en un hospital estadounidense para luchar contra un agresivo cáncer. Miro el amor en la decisión de esta madre también de traerse a su niño aquí, aunque este país, sus condiciones sanitarias o de salud son precarias totalmente, no ofrecen ni los medicamentos básicos esenciales, mucho peor, medicamentos que respondan a las enfermedades de tipo terminal. Al respecto, en la Secretaría de la Niñez aseguran que toman cartas en el asunto y que están realizando todas las diligencias necesarias para auxiliar al menor que lucha contra la enfermedad terminal. Su retorno representa no solo una ruptura familiar y emocional, sino también un grave riesgo para su salud y continuidad en su tratamiento. Cabe señalar que el zar de la frontera, Tom Homan, quien se encuentra al frente de las políticas migratorias y de seguridad fronteriza de los Estados Unidos, aseguró que la administración Trump en ningún momento deportó a menores con nacionalidad estadounidense y que la salida del país de los niños fue decisión propia de sus padres. Esta especialista en temas migratorios destacó que no se puede hacer nada ante las decisiones tomadas por un gobierno soberano e independiente, al tiempo que exigió al Estado hondureño respuestas inmediatas para atender los casos donde la vida de los deportados está en juego. Honduras debe de darnos como las posibilidades tanto económicas, sociales, educativas, para que la gente no trate de emigrar y que más bien acá encuentre pues esas ventajas y esas acciones que se pueden hacer desde el país y que se le brinden los servicios que tanto la niña necesita y más por su estado de enfermedad. Mientras tanto, en el CONADE lamentan la situación que están viviendo varias madres deportadas. Señalan que sus casos no son únicos, pues desde la implementación de la nueva política antimigratoria de los Estados Unidos, son muchos los hondureños deportados con situaciones especiales que atienden. Estamos atendiendo otros casos en donde ha sido a la inversa y han deportado a hijos y los padres se han quedado en Estados Unidos y estas personas, aparte de ser personas deportadas o retornadas, tienen necesidades de atención en cuanto a temas de salud específicos. Para los entendidos, los casos conocidos recientemente solo son la punta del iceberg de la realidad de muchos hondureños en los Estados Unidos, por lo cual llaman al Estado a atender la situación y sobre todo a brindar las condiciones de vida necesarias para que las familias no sigan migrando y luego tengan que sufrir separaciones por políticas migratorias extranjeras. Gabriela Lobo, Telenoticias. Mira qué caso tan especial. No importa si es niño o si es niña, nacieron en Estados Unidos. Sí, son ciudadanos. Pudieron quedarse allá porque son estadounidenses. Por las condiciones. Y máxime si el niño o la niña, no importa el género, tiene una enfermedad tan agresiva como cáncer. Pero lo que le decía a usted, para uno de madre, dejar a sus hijos es doloroso y difícil. Y la decisión de esta señora de traer a sus hijos lo haría cualquier madre, Renato, cualquier madre, a pesar de las condiciones. Aunque sepa que el nivel de la salud pública, de los hospitales públicos aquí, no es como en Estados Unidos, correcto, que allá pudieron atender mejor a su vástago o a su hija. Dijo, no me puedo desprender de mi hija y la trajo para aquí. Así es. Lo que haría una madre. Lo que tú dices, porque allá la deportaron, ella no tenía opción. Sí. Dijo, pero me voy con mi hija. A sabiendas de que eso implicaba o implica arriesgar la salud de mi hija por las condiciones que hay aquí en nuestro sistema sanitario en comparación con Estados Unidos. Bueno, son historias de migrantes, Cristina, son historias de migrantes. Y en lo que va del 2025, al menos 11.800 hondureños han sido deportados desde Estados Unidos, según lo informado este martes por Wilson Paz, director del Instituto Nacional de Migración.
De ellos, 8,000 compatriotas han sido retornados solo durante la administración del presidente Donald Trump. El funcionario detalló que semanalmente llegan al país entre 4 a 5 vuelos con deportados desde suelo estadounidense y de acuerdo con las proyecciones del gobierno, este 2025 podría ser expulsados alrededor de 40,000 hondureños, 2,000 personas menos en comparación al año anterior. Para el director de Migración, lo peculiar de este año es que de las deportaciones que ha hecho el gobierno de Estados Unidos al mundo, el 90% ha sido a Latinoamérica, pero en Honduras ha habido un decrecimiento y eso es positivo, aseguró. La preocupación embarga a la comunidad de migrantes hondureños en Estados Unidos, pues no tienen certeza de una renovación del estatus de protección temporal TPS por vencer y ya han comenzado a recibir advertencias en sus empleos que sus contratos de trabajo no serán renovados si no se amplía la extensión del programa. La cuenta regresiva para conocer el futuro del estatus de protección temporal TPS para los hondureños ya empezó y la preocupación entre la comunidad hondureña radicada en Estados Unidos y amparada bajo este programa es permanente. Aseguran que incluso ya han empezado a recibir advertencias de no renovación de contratos de empleo por parte de sus patronos en caso de no ser extendido el programa de protección legal. Son núcleos familiares que no solo es el hondureño directamente beneficiado, sino que toda su familia. Muchos de ellos están sumamente preocupados porque ya les están llegando notas de parte del trabajo de donde ellos laboran, de que si no tienen la autorización de trabajo vigente, pues quedarían cancelados su trabajo y también su licencia de conducir. Y esto es lo que sumamente los tiene preocupados a todos, debido a que no se vieron acciones concretas por parte del gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Al respecto, en Cancillería aseguran que Honduras mantiene excelentes relaciones bilaterales con los Estados Unidos y que desde hace varios meses realizan un lobby silencioso esperando que la administración Trump decida extender la medida de protección temporal a los hondureños. Hemos hecho el lobby necesario a través de cartas, de manera silenciosa, en cada reunión, no solamente con el Departamento de Estado, sino que con senadores, con congresistas, con la embajadora y con nuestro embajador allá, con la embajadora de ellos aquí, con nuestro embajador allá. Por lo que no va a ser por falta de esfuerzo y en un ambiente bastante positivo que hemos desarrollado con la nueva administración Trump. Así que confiamos, pero obviamente con cautela y estamos muy pendientes este lunes en la mañana. Ojalá que los hondureños tengamos buenas noticias. Sin embargo, muchos sectores de la sociedad hondureña no son tan optimistas y advierten de las serias implicaciones, sobre todo económicas, que sufriría el país en caso de que Estados Unidos decidiera no renovar el TPS, tomando en cuenta que de acuerdo al Banco Central de Honduras, durante el primer trimestre de este año, el país recibió aproximadamente más de 2.600 millones de dólares en concepto de remesas. Si esto no llega a darse, esto tiene repercusiones, ¿no? Económicas. Las remesas son un pilar fundamental para la economía y representan cerca del 27% de nuestro Producto Interno Bruto y son el sustento de muchísimas familias que dependen el consumo de sus hogares o finalizar un mes depende de estos ingresos. La expectativa es latente tomando en cuenta que más de 40,000 hondureños están amparados bajo el TPS y su no renovación implicaría su retorno inminente a Honduras, algo para lo cual no está preparado el país tomando en cuenta las pocas oportunidades de desarrollo y empleo según los entendidos. Gabriela Lobo, Telenoticias. Una pugna de dinero y poder estaría detrás del desalojo de la iglesia Aposento Alto de El Pedregal, realizada este día por las autoridades judiciales en atención a una denuncia hecha por la congregación Asambleas de Dios, originada por la elección de un nuevo pastor al fallecer el responsable de la iglesia. Los integrantes del Aposento Alto del Pedregal rechazan un nuevo pastor porque la esposa del difunto quedó al frente de la iglesia. Los abogados del Aposento del Pedregal dicen que de fondo está un terreno, los bienes inmuebles y 45 millones de lempiras por concepto de diezmos. La polarización que impera en el país alcanzó a las iglesias pentecostales aglutinadas en las Asambleas de Dios, lo que obligó a los miembros de la iglesia Aposento Alto del Pedregal a celebrar esta noche un culto en un parqueo, luego que Asambleas de Dios solicitara ante la justicia su desalojo del edificio donde se congregaban. Lo que ha pasado hoy en la mañana, ¿verdad?, aquí en la colonia del Pedregal, pues ha venido la policía
con una jueza, ¿verdad? Con un juez, perdón, para dar el desalojo. Y aquí estamos afuera, pues, ¿verdad? El evangelio no se detiene, la iglesia no se detiene. Si usted... Asamblea de Dios es la misión que tiene a cargo 1.500 iglesias, entre ellas Aposento Alto. Sin embargo, estos últimos decidieron separarse de Asamblea de Dios con la muerte de su pastor hace 3 años y su lugar lo ocupó su esposa. Decisión que no comparte Asamblea de Dios, que acudió a la justicia para exigir el retorno de los bienes y cuya sentencia se materializó este martes. Hemos ejercido un derecho en los tribunales porque la propiedad de la Conferencia Evangélica, lo hemos demostrado en un juzgado, y venimos a que nos restituyan ese derecho real que le pertenece a la Conferencia de Asamblea de Dios, aclarando que el templo va a seguir abierto a la congregación, pues, para la congregación, para que se vengan a reunir. La decisión impulsada por Asamblea de Dios fue rechazada por los miembros de la Iglesia Aposento Alto, que le señalan de estar acostumbrados a dividir para quedarse con los bienes. Que esa es la táctica de las Asambleas de Dios, dividir las iglesias para quedarse con los bienes. Y con engaño, acusando al pastor que era un delincuente cuando ya se murió porque no se puede defender. En este momento nuestras valoraciones como Confraternidad Evangélica de Honduras es que creo que debemos de ser maduros, no podemos estarnos peleando los cristianos, deben de tener esa sabiduría para poder mediar ambas partes, pero también estamos claros que la organización Asamblea de Dios es una organización muy bien estructurada y como presidente de la confraternidad puedo dar fe que ellos pertenecen a la confraternidad evangélica y siempre han estado ellos en orden en todo lo que tiene que ver con sus membresías. El apoderado legal de la Iglesia Aposento Alto tiene la certeza que la problemática se deriva por lo material, dinero y bienes. Ya que aquí estamos hablando de situaciones meramente de bienes inmuebles y de dinero que pertenece a la feligresía, que Asamblea de Dios prácticamente al morir el pastor Luis Calix se apoderó. Fueron a retirar 45 millones de una cuenta que tenían ahorrado los feligreses a través de él para construir un nuevo templo en donde ellos ya habían comprado un nuevo terreno. Por ahora el cuerpo legal de la Iglesia Aposento Alto interpuso un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional con suspensión del acto reclamado para revertir el fallo de la Corte de Apelaciones que ordenó el desalojo. Mariolanda, Telenoticias. Atentos porque hoy el fiscal general del estado ha removido los cimientos de Honduras. Dice que hay una investigación al estilo Joel de un descomunal caso de corrupción de 3.000 millones de lempiras que hará estremecer a Honduras. Atentos a esta noticia. Pero antes, Televicentro lo lleva al preestreno exclusivo en Metro Cinemas de Novacentro de la telenovela Ana de Nadie, una novela llena de emociones que podrá disfrutar a través de Canal 5 en su gran inicio este miércoles 30 de abril a las 7 de la noche. Nuestra compañera Fanny Zúñiga con los detalles. Buenas noches. Así es, muchísimas gracias. Y a través de TN5 Estelar también les queremos contar que nos encontramos con la licenciada Lourdes Elías. Ella es subdirectora de Adquisiciones y Filmoteca de Televicentro. Ana de Nadie. ¿Qué significa Ana de Nadie? ¿Qué es Ana de Nadie? ¿Por qué Ana de Nadie está el día de hoy en preestreno? ¿Cómo me le va? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues excelente pregunta. Realmente Ana de Nadie es un título que nos permitirá disfrutar de un sinfín de situaciones a las cuales creo que en muchas ocasiones nos vamos a sentir súper identificados, en especial las mujeres, porque hay una súper traición y en torno a eso es la trama de la novela. También hay amistad pura, hay tristeza, hay amor puro también, no solo traición, también hay amor puro, entonces vamos a disfrutar de un sinfín de situaciones que nos van a permitir soñar y disfrutar realmente este título. ¿Qué significa para Televicentro que Ana de Nadie esté en la programación y por supuesto que muchos hondureños, principalmente mujeres en su hogar, van a estar pegados a ver la novela? Definitivamente, y estoy segura que no solo las mujeres, porque también Horacio es admiradísimo por muchos varones, yo lo sé.
Entonces creo que no solo las mujeres van a estar pegadas, también sé que vamos a tener mucha audiencia masculina y los invitamos realmente a que disfruten este título. Nosotros como corporación siempre le apostamos a traer lo mejor de lo mejor para nuestra audiencia. Esto para nosotros es premiar la fidelidad de nuestra audiencia. Muchísimas gracias, Lourdes. Importante la información y también que usted poco a poco debe de actualizarse con la programación a través de Televicentro y por supuesto emocionarse, en este caso con Ana de Nadie. Con ustedes han sido principales. Buenas noches. El fiscal general Joel Zelaya hizo su segunda aparición pública en el término de una semana para anunciar que junto al fiscal de la UFERCO, Luis Javier Santos, presentará un descomunal caso de corrupción pública que hará estremecer a Honduras, mientras dijo que sigue avanzando en la investigación de la incidencia del 9 de marzo y no se dejará sombrerear por nadie porque no es político, solo cumple la ley. El Ministerio Público destapará uno de los casos de corrupción más graves de la última década, advirtió el fiscal general Joel Zelaya, al anunciar que estremecerán al país con requerimientos fiscales por el desfalco de casi 3.000 millones de lempiras. Casualmente ahorita venimos de discutir un caso con el abogado Luis Javier Santos, un caso que va a estremecer a este país, un caso de corrupción, donde se robaron casi 3.000 millones de lempiras, con lo que el pueblo pudo tener suficiente medicamento en los hospitales, escuelas, puentes. La línea de investigación se remonta a gobiernos anteriores, pero no debe ser vista como una persecución política, pidió Zelaya, mientras el jefe de la UFERCO especificó que este caso incluye a 30 personas. Esto fue en el gobierno pasado, grandes cantidades de dinero lo que implica ese caso, lo que pasa es que no podemos dar mayores detalles porque el mismo está en secretividad. De la investigación creo que son aproximadamente unos 30 personas investigadas, lo que pasa es que el mismo está dividido en diferentes líneas. Respecto a la situación de Corium Inversiones, el fiscal general se limitó a señalar que ya devolvieron a los aportantes bastante dinero, al tiempo de aclarar que no hay personajes de alto impacto vinculados a este caso, más que el administrador hondureño y 2 ciudadanos estadounidenses. Pero estamos buscando la mejor manera, porque en estos casos los que más salen dañados es la gente que menos ha aportado y estamos con ellos. Estamos con esas personas y no queremos que sientan que el Ministerio Público les está agrediendo. Todo lo que demás que se diga son puros inventos. Zelaya aprovechó para referirse a las investigaciones por el boicot del pasado 9 de marzo, en las cuales asegura primará la objetividad del órgano persecutor del Estado, que no se deja sorprender ni manipular por ninguna fuerza política, señaló. Al Ministerio Público no le interesan las acusaciones de 1 contra 2 ni de 2 contra 1. Ni tampoco le interesan alboradas, cánticos, mensajes bonitos, cuerpos bonitos, feos. Nosotros vamos a ser objetivos al momento de presentar una acusación. El titular del Ministerio Público se defendió de quienes lo vinculan al partido en el poder, indicando que no le interesa ninguna institución política, solo aplicar la ley. Bueno, otro bombazo de Joel. Y los hondureños somos permisivos para que cualquier acto de corrupción se destape. Honduras odia la corrupción porque el pueblo de Honduras sabe que la corrupción es uno de los factores que nos tiene en esta miserable pobreza. Pero también lo que Honduras quiere es que se destapen todos los casos de corrupción, como aquel caso donde el exsecretario del Congreso, y se vio en el video, supuestamente recibió dinero del narcotráfico. Es lo que Honduras le pide al fiscal general, que el interés en este tipo de casos que ojalá reviente y que si la justicia comprueba que es correcto, todos vayan, y no importa quiénes sean, a qué partido pertenezcan, vayan a la cárcel. Honduras lo clama, fiscal, excelente lo que usted hace con el fiscal Luis Javier Santos, pero igual, Honduras necesita que cualquier otro caso de corrupción se destape.
Es lo que la gente dice en la calle. Qué bien que lo hace, pero que ojalá extienda la investigación a otro tipo de casos. No que argumente porque son casos viejos ya no se van a investigar. Eso es lo que quiere Honduras, fiscal general Joel. Independencia. Independencia en sus investigaciones, caiga quien caiga, sea liberal, sea nacionalista, sea de cualquier otro partido, sea de libre. Es lo que quiere Honduras, que usted demuestre esa intensidad en todos los casos. Eso es la Fiscalía. Eso es lo que dice el artículo 2 de la ley del Ministerio Público, que usted vele por nuestros intereses. Y si hay otros casos que necesiten ser investigados, que lo haga. No que usted diga que son casos viejos que no pueden ser investigados, ya que para qué investigar esos casos. Se lo digo o lo decimos desde el noticiero porque eso es lo que la gente dice en la calle. Que la investigación sea independiente y que se investigue a todos por igual. Como este asunto de Corium. Como este asunto de Corium, que es la siguiente nota que viene aquí en el noticiero Líder, con un ambiente menos tenso que el de la semana anterior, cuando se ejecutaron los allanamientos a las sedes de Corium Inversiones. Muchos de los socios, fíjense bien, muchos de los socios siguen llegando a recoger a sus ganancias. Insisten en que defenderán su capital y reacios a creer en las advertencias de los expertos sobre el riesgo de invertir en una empresa que no es una financiera. Este es el ambiente que prima en la sede principal de Corium Inversiones en Choloma, luego del tenso escenario que se desencadenó tras los allanamientos ejecutados el miércoles anterior. Algunos continúan llegando, dicen, a reclamar sus ganancias. Porque imaginen pues que es el único ahorrito que tiene uno y de ahí pues está pasando. Entonces, ahí estamos bien, ahí. Que el que quiere salirse y se le paga también, dicen. No, la gente no se quiere salir porque imaginen pues. Así es. Y es que aunque hay quienes han advertido del riesgo de invertir en este tipo de empresas, aún muchos se muestran reacios a esto, porque aseguran que con las ganancias de sus aportes sobreviven a la falta de un empleo. Mira, aquí es libre albedrío, cada persona si quiere retirarlo, que lo retire. Yo, en mi persona, yo sigo adelante. Yo no lo retiro, porque de aquí estamos sosteniendo nuestra familia, nuestros hogares. De aquí sale para todo. Y nosotros ya no tenemos ni trabajo, ni con el gobierno, ni con nadie. Pero los economistas indican que esto es muestra de la gran necesidad de educación financiera en la población, que se aferra a ilusiones de rentabilidades imposibles de existir. Cuando nosotros hablamos de una rentabilidad de 5% semanal, que es la que se menciona en este caso, y considerando que el año tiene 52 semanas, estamos hablando de un rendimiento de 260% anual. Y no hay ningún negocio que pueda generar esos niveles de rendimiento, por lo menos negocios legales. Sin embargo, la población tiene que aferrarse a algo y esto ha logrado hacer un tremendo daño a muchísimas personas. En este momento, sin duda alguna, esta operación tiene que entrar en un proceso de liquidación forzosa. Señalan que el objetivo principal del Estado es recuperar el capital, un capital que consideran no todos los inversores recobrarán, aunque el gobierno tiene la intención de respaldarles, pero este otro economista reitera que lo primordial es educar a la población. Pero es muy arriesgado, en realidad nosotros como economistas no podemos pensar en fomentar unas cuestiones de estas, ni siquiera como digo el Bitcoin, por la alta volatilidad que tienen. Debemos tener un sistema de seguridad hacia el ahorrante, hacia el cuentaviente, sobre formación en sí, ¿verdad? En las operaciones, el Ministerio Público contabilizó más de 358 millones de lempiras entre las diferentes sucursales de Corium, que aglutinan a más de 35.000 personas. Bueno, Zulma Thomas nos ha informado que la gente sigue reclamando solo sus intereses y que la gente sigue depositando dinero en Corium. Creo que el Ministerio Público debe aclarar si prácticamente se ha cerrado este tipo de operación o si continúa, porque hace algunos minutos le he preguntado a la periodista Zulma Thomas, me dice la gente aquí sigue metiendo dinero en Corium.
llamé al oficial de información del Ministerio Público, Yuri Mora, hace algunos días. Yuri, esto está cerrado, lo ha cancelado el Estado por mientras se investiga. Me dijo, sí. Y hoy la periodista me ha dicho, yo he visto a gente que reclama sus intereses y que sigue aportando a Corium. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? La gente confía más en el Estado, la gente confía más en Corium que en la propia investigación del Estado. No obstante que los 35,000 personas que están metiendo dinero en esta empresa conocen la información que en este momento circula, que el Estado de Honduras le va a pagar el capital, solo el capital, no los intereses, por un asunto que todo el mundo coincide es un fraude financiero. Pero la periodista nuestra ha visto hoy que la gente sigue cobrando solo intereses y que sigue metiendo dinero en Corium. ¿Está cerrado esto o no está cerrado? ¿Cómo es que si el Estado va a respaldar financieramente a la gente que metió dinero aquí y que teme perder sus recursos, el Estado va a respaldarlos y a pagar si no se ajusta todo el dinero de Corium para que la gente no salga perdida? ¿Cómo es que, me dice la periodista, que todavía las operaciones y el modelo financiero continúa? Creo que tiene que aclararlo el Ministerio Público. Si todo el mundo coincide que es un fraude financiero, ¿por qué se deja seguir operando a una empresa mercantil que de momento todo el mundo coincide ha defraudado a la gente, ha cometido un delito con la gente? Son las respuestas que necesitamos con urgencia de parte de las instituciones del Estado. Vamos a una pausa comercial. Cuando regresemos tendremos a la secretaria de Agricultura y Ganadería, porque saben ustedes que México fue reacio a permitir que una mosca estéril que combate el gusano barrenador, los estadounidenses las enviaran a México. El fin de semana hubo una disputa fuerte entre México y Estados Unidos, pero hoy México aceptó que aviones con estas moscas estériles se dispersen en México para combatir al gusano barrenador y que este no llegue a Estados Unidos. Hoy la secretaria de Agricultura de Estados Unidos sobre esta plaga del gusano barrenador en México ha dicho: es una gran victoria para nuestros ganaderos, para los ganaderos estadounidenses, que México haya aceptado que se disperse en territorio mexicano la mosca estéril. Hoy lo han tomado los ganaderos estadounidenses como una gran victoria de México. Ya está haciendo estragos el gusano barrenador en Honduras, ya está haciendo estragos. Honduras pedirá ayuda a Estados Unidos para que también esa mosca estéril combata al gusano barrenador en Honduras. Eso es lo que le vamos a preguntar en los próximos minutos a la secretaria de Agricultura del país, Laura Suazo. Atentos. Pero antes, busca tener una mejor administración financiera este 2025. ¿Ha pensado en ahorrar y tener un seguimiento de sus gastos? En Educación Financiera le damos a conocer varias acciones que le ayudarán a mejorar sus finanzas personales. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Tenga visión. Los expertos recalcan la importancia de contar con un presupuesto para tus metas específicas, la cual te permitirá tener una mejor planeación financiera y un mejor manejo de tus recursos económicos. Identifique qué tipo de ingresos tiene. Hay dos tipos de ingresos que se deben diferenciar: los fijos y los variables. Un ingreso fijo es uno que se percibe con regularidad de pago, por ejemplo, una quincena de trabajo. Por otra parte, los ingresos variables es uno que no es constante, por ejemplo, trabajar horas extras o hacer actividades adicionales. Gaste pero con conciencia. Los especialistas señalan que los gastos más importantes son la vivienda, la alimentación y salud. Los demás, como los gastos personales o la diversión, pasarían a un segundo plano.
En el emprendedor de este martes, conozca la historia de Daniel Orellana, un joven mecánico lanchano que inició ofreciendo sus servicios en una bicicleta y ahora cuenta con un taller para arreglar motocicletas. Desde Catacama, Daniel Orellana inició su camino como mecánico, moviéndose en una bicicleta para llegar al taller donde nació su pasión. Lo que comenzó como un esfuerzo diario se transformó en un sueño cumplido. Yo me transportaba primero en bicicleta, de ahí logré tener mi propia motillo y pues todo ha sido escalando. Pues. Algo que yo quiero, siempre le pongo los planes míos a Dios y siempre se me han dado, gracias a Dios. Desde niño le fascinaba desarmar máquinas y esa curiosidad lo llevó a descubrir su verdadera vocación. Hoy en día Daniel Orellana ofrece servicios de mantenimiento para motos y cuatrimotos, destacándolo por su compromiso y habilidad. Mantenimientos en Gracia General, como puedes ver tenemos cuatrimotos, motos. Cada vez estudiamos un poquito más de todo, las motos, para pues, poder servirles y darles un buen servicio. Hoy Daniel cuenta con su propio taller, con su marca Taller Orellana, para poder seguir atendiendo a todas las personas que necesitan su servicio. Taller Orellana viene pues sobre mi apellido, Taller Orellana. Y siempre que yo tenía pensado ponerle un negocio, ponerle Taller Orellana. Si quieres formar parte de este emprendimiento, apoya el talento local. Contacta a Daniel Orellana al 8847-8453. Alex Ordóñez, Telenoticias. La Secretaría de Salud reconoció este martes que la licitación para 429 medicamentos fue un proceso fallido, pero atribuyó la responsabilidad a las empresas que ofertaron porque no cumplieron con algunos de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. La subsecretaria Nersa Paz aseguró que a pesar de este contratiempo, están comprando medicamentos a través de otros mecanismos de adquisición. Quedaron 5 empresas adjudicadas por haber cumplido los requisitos legal, técnico y financiero. Las empresas participantes no ofertaron para los 49 ítems de los 429 medicamentos, por los cuales se declararon desiertos. Cuando decimos desiertos, es que nadie ofertó para esos medicamentos. Entonces, si no ofertaron, no podemos nosotros continuar con estos procesos. Paz detalló que los 369 medicamentos que no se compraron en esta última licitación se harán las gestiones para adquirirse mediante compra directa, una modalidad autorizada en el PCM 42-2024 que se declara estado de emergencia sanitario. Se giraron instrucciones a los hospitales y regiones sanitarias para que procedieran a realizar sus procesos de compra de medicamentos según sus necesidades y presupuesto asignado, con el propósito de garantizar el acceso a medicamentos por parte de la población hondureña. Estamos utilizando otros medios, otras situaciones para poder adquirir medicamentos y asegurarle a la población que va a tener sus medicamentos. Según las autoridades sanitarias, a la fecha se han ejecutado más de 1.000 millones de lempiras para adquirir y abastecer de medicamentos para los tratamientos. La sección de salud es presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. En Honduras, en los últimos 6 años, se han declarado 3 emergencias sanitarias por dengue. Es por ello que hace un año la Secretaría de Salud y la Universidad Autónoma de Honduras, Médicos Sin Fronteras y la comunidad del Manchén liberaron más de 8 millones de mosquitos que fueron inyectados por una bacteria natural denominada Wolbachia, que reduce la transmisión de dengue. En el monitoreo actual, los investigadores han constatado que después de las liberaciones hay menos casos de hospitalizaciones de dengue. Después de las liberaciones y durante el monitoreo que estamos llevando a cabo, es que
casi que 8 o 9 de cada 10 mosquitos poseen la bacteria, provocando un efecto de protección, llamamos nosotros, en las poblaciones, en las personas que viven en esa área del Manchén, ¿no? Donde hicimos las liberaciones. Este tipo de innovaciones e intervenciones reducen el número de hospitalizaciones por la severidad. Ya las personas no avanzan a una fase severa de la enfermedad, y también reduce el número de enfermos, reduciendo también la carga de atenciones que se pueden llevar no solamente en los hospitales, sino también en los centros de salud locales, ¿no? En los próximos meses se podría liberar más mosquitos con Wolbachia en el Distrito Central como un mecanismo de prevención contra el dengue. Y este es el mosquito del gusano barrenador, que ya nos deja una víctima en Honduras. Ya nos deja y hay otras 2 personas sujetas al laboratorio que se puede confirmar que han muerto por ese gusano barrenador. Este es otro problema que estamos enfrentando y con mucha seriedad. Les quiero poner en contexto que la Secretaría o la Secretaria de Agricultura de Estados Unidos sobre esta plaga del gusano barrenador en México, porque México está siendo atacado también, no solo Honduras. Y los estadounidenses temen que si no se controla el gusano barrenador en México, afecte también la ganadería en Estados Unidos. Pues hoy la Secretaria de Agricultura de Estados Unidos ha dicho que es una gran victoria para los ganaderos estadounidenses que México haya aceptado que los aviones de Estados Unidos con moscas estériles aterricen en México. Tras un fin de semana ríspido por el ultimátum del gobierno de Trump para frenar la infestación, Brooke Rollins asegura que México ha accedido a dejar que aviones cargados con moscas estériles aterricen en su territorio. México aceptó dejar que nuestros aviones con moscas estériles aterricen. Es una gran victoria para nuestros ganaderos estadounidenses. Ha sido el mensaje que Brooke Rollins, la secretaria de Agricultura del gobierno de Estados Unidos, ha publicado la mañana de este martes, después de que este fin de semana y parte de lunes la administración Trump enviara un ultimátum que tenía como fecha límite este miércoles 30 de abril para que México intensificara su lucha contra la plaga del gusano barrenador de ganado, o de lo contrario, volvería a frenar las importaciones a su territorio. Sin entrar en detalle, Rollins aseguró que acababa de tener una reunión con productores de ganado de Texas, después de la reunión de este lunes con funcionarios mexicanos que habrían aceptado que aviones cargados con moscas estériles, la estrategia más efectiva para contrarrestar la plaga del gusano barrenador, aterricen en suelo mexicano. La tarde de lunes, el secretario de Agricultura mexicano, Julio Verdegué, también había adelantado sobre una reunión con miembros del gobierno estadounidense que calificó como satisfactoria, tampoco sin detallar más. Hoy tuve una excelente plática con la secretaria de Agricultura de los Estados Unidos, la señora Brooke Rollins. Se abordaron satisfactoriamente las medidas que son de interés de ambos países para seguir trabajando juntos en contener y erradicar el gusano barrenador del ganado. Bueno, pero la noticia es que México acepta que los Estados Unidos les envíen en aviones moscas estériles para combatir al gusano barrenador. Como ya este gusano barrenador nos está afectando a nosotros, hay una víctima humana y hay 2 personas más sujetas a que los laboratorios confirmen que en efecto murieron por el gusano barrenador. Yo le pregunto a la secretaria de Agricultura de Honduras, la ingeniera Laura Suazo, si esta mosca estéril que los estadounidenses han dispersado en México nos pudiese servir a nosotros también, porque pareciese que en cualquier momento esto vamos a perder el control nosotros con el gusano barrenador. Ministra, es un placer que esté con Telenoticias para que le explique a los hondureños esta temática. Adelante, buenas noches.
Buenas noches, don Renato, y un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias por el espacio. Pues la pregunta que usted hace, que si sería bueno que esta mosca se dispersara en Honduras, déjeme contarle que nosotros estamos dispersando esta mosca prácticamente como desde el mes de septiembre del año pasado. Primero lo hicimos con, digamos que paquetes que venían por avión al aeropuerto Palmerola y de allí nuestros equipos se movían para dispersarla de manera artesanal. Con nuestros equipos técnicos se elaboraron como canastas artesanales, voy a decir, que se colocaban especialmente en puntos fronterizos. El gusano barrenador del ganado es una plaga enfermedad, una plaga porque es un insecto, una mosca, que se deposita en una herida de cualquier animal de sangre caliente. Y eso es lo más importante. En Honduras, aunque no parezca correcto decirlo, pero somos uno de los países cuya tasa de crecimiento es de las menores que se ha dado desde que apareció en esta región centroamericana y México. Y la razón es porque comenzamos casi un año con anterioridad a prevenir. Cuando comenzó en Panamá, nosotros ya estábamos con capacitaciones, reactivándonos, etcétera, ¿verdad? Ahora, lo de dispersar la mosca, también fuimos de los primeros y tengo que agradecer mucho a Dios porque nos ayuda en todo, en el sentido de que solicitamos nosotros que si podíamos establecer una planta de eclosión y dispersión de la mosca en el país y se logró. Nosotros en noviembre del año pasado, con APHIS, un programa de la Agencia de Protección Sanidad Animal de Estados Unidos, del Departamento de Agricultura, de ellos montamos, junto con el apoyo de OIRSA, que es el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, que nos une a varios países, desde México hasta Panamá, incluyendo a República Dominicana, y que está alerta a cualquier plaga o epidemia desde animales y plantas que puede ocurrir en el país. Se logró establecer, inauguramos, y mire, nosotros solo en Honduras hemos dispersado 415 millones de moscas estériles. En general, de Honduras, de aquí, de Palmerola, se han dispersado en vuelos que regresaron a Nicaragua, a dispersar a Nicaragua, al territorio de Honduras, Guatemala y México. En total, me han confirmado que desde noviembre han salido de Honduras 1.432, 153, 1.432 millones de moscas, de las cuales Honduras, repito, 415 millones. El resto se han llevado para México, también Guatemala, etcétera. Por lo tanto, ese comentario que hablábamos antes del caso de México, ¿verdad? Es un caso pues muy político de México y Estados Unidos, pero lo que es todos nosotros, incluyendo Estados Unidos, México, todos tenemos una cadena de cómo controlar esta enfermedad, esta plaga enfermedad, que es una plaga enfermedad transfronteriza, se mueve, no necesita pasaporte, cruza fronteras por ser este insecto. Ahora, ¿lo tuvimos hace 30 años? ¿Lo erradicamos? Sí. Bajamos la guardia quizás, especialmente en el tapón de Darién, donde se cree que por ahí se volvió a entrar y estábamos en COVID y prácticamente sería un descuido, como sería. El hecho es que lo tenemos en toda la región. ¿Lo vamos a erradicar? Claro que lo podemos erradicar. Estamos aprendiendo mucho todos, incluso estamos aprendiendo de la genética misma, de la calidad genética de la mosca estéril. Pero algo sumamente importante que nosotros en Honduras estamos promoviendo por todos lados. Mire, tenemos hoy, y tengo anotado por aquí, 1.338 casos de gusano barrenador confirmados en Honduras. Esa cifra es la confirmada, pero por supuesto que deben de haber más casos porque hay ocasiones en las que o no nos pueden avisar o el mismo productor ganadero ve que está la mosca ahí y procede a curar las heridas, a matar las larvas y se sigue, ¿verdad?
pero la mayor, vamos a decir, presencia se da en ganado bovino, en caballos, para decir burros, cabras, ovejas, pero también en perros. Y este es otro punto importante. Las mascotas, especialmente los caninos, un poco menos en gatos, pero creo que ha habido un caso reportado en gallinas, en una gallina. Entonces, el hecho de que llega el animal al perro es más cerca de nosotros los humanos. Y algo que no quiero que suene alarmista o amarillista, pero una simple herida puede ser el vehículo para que nos deposite una mosquita entre 400 a 500 huevecillos que en horas se reproducen y se llama barrenador porque es como un taladro que come nuestros órganos, nuestros tejidos. Los casos que se han reportado, hablando con el director de Sanidad de Animal nuestro, que es un veterinario, y me confirman, estamos en contacto permanente con salud. Entonces, un caso quizás que se dio por el gusano barrenador del ganado, por esos descuidos que dicen, y uno puede llegar a creer, ¿y cómo se va a descuidar? Si crece vamos a decir, cuando nosotros decimos que tenemos una picada y vemos que va creciendo, como por descuido, pero a veces porque las personas viven solas, porque son de la cuarta edad o porque tienen una discapacidad o porque nos descuidamos. Y las otras porque son pacientes también, como nos dicen en salud, que tienen otra enfermedad de base. Entonces el cuidado debe ser mayor. Pero en general, en Honduras, aparte de las moscas, también hay una cantidad de técnicas y de trabajos que se hacen. A la fecha llevamos más de 10.300 personas capacitadas, pero tenemos que encontrar un mecanismo que en Honduras no quede nadie que no sepa de lo que es el gusano barrenador del ganado y de cómo controlar. Cuando atendemos, cuando nos llaman a los números correspondientes, los técnicos se desplazan y confirman la larva, tienen todo un equipo, tubos de ensayo, alcohol, pinzas, lo hacen, pero al mismo tiempo entregan un producto. Estamos trabajando en eso, en cómo aumentar la cantidad de producto, estamos trabajando en aumentar la cantidad de corrales, los binomios caninos, que son perros entrenados con el olfato de lo que llaman miasis o de lo que es toda esa herida con gusano, todo ese, ¿cómo decirle? Ese olor que genera, ¿verdad? La afectación. Pero necesitamos aumentar más caninos. En eso estamos también definiendo costos para ver cómo se puede hacer. En general, necesitamos un trabajo más en conjunto con la empresa privada, con los ganaderos que tienen mayores ingresos. Ayúdennos porque los gastos son altos para entrenar caninos, pero lo podemos hacer para comprar productos también y en eso estamos. Pero le digo que me impactó positivamente cuando a las 7 de la noche la llamé para decirle, ministra, mire que los mexicanos aceptaron que los gringos dispersaran en su territorio esa mosca estéril para combatir el gusano barrenador. Y ella me explicó lo que le está diciendo al público. Me impactó positivamente. Eso quiere decir que si desde septiembre nosotros no hubiésemos dispersado esa mosca estéril, de repente no solo tendríamos una víctima o 3 en humanos, las 2 últimas que todavía no se confirman por el laboratorio, víctimas producto de ese gusano barrenador. Eso me dice que se anticiparon ustedes, inclusive se anticiparon a México, ya sea por razones políticas, no querían que los gringos metieran esta mosquita en su territorio, este mosquito en su territorio, pero nosotros venimos trabajando muy cercanamente con los estadounidenses desde septiembre del año pasado. De repente, el efecto negativo fuera mayúsculo a esta altura de no haberlo hecho. Sí, Renato, efectivamente. Me agrada eso, me agrada tener esa información. No hay cosa que le agrade a uno más como ciudadano que ver que los funcionarios se anticipan para prevenir o para combatir. Gracias, y también decirle que el sector ganadero es un grupo impresionante en este país, cómo se apoyan, son gente, usted les convoca, están de inmediato, también hay una respuesta, pero la podemos aumentar más. Y Muy también bien. podemos aumentar otros temas que también afectan a México, por ejemplo, mejorar ese
traslado ilegal de ganado, ¿verdad? Necesitamos que todo el ganado pase por los puntos específicos y que se deje inspeccionar y avanzar. Imagínense que de un boletín epidemiológico que se obtiene para toda la región, el último de la semana pasada, de los reportados, Belice andaba en 63, El Salvador en 1171, México 951 en la semana pasada, pero ahorita aumentó. El Guatemala 572, Honduras estábamos en 1266, hoy estamos en 1338. Nicaragua 16,000, Costa Rica 18,000, Panamá 41,000. Entonces, eso nos dice que aún todavía está a una tasa baja en Honduras, pero que tenemos que seguir trabajando. Claro, También, ministra. Renato, hay un tema bien importante que ya estamos hablando con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y también con México y todos los países. Y es posible que la planta que nosotros estamos ahorita liderando desde Honduras, se hagan algunos movimientos hacia un lugar en México que es un lugar donde es un punto bien estrecho y todavía no hay ahí nada de mosca y se están poniendo todos los esfuerzos para ver si la región en conjunto logra pararlo en México. Esto seguro se va a estar hablando las siguientes semanas de esto, pero básicamente ahora los vuelos van a ser desde Tuxtla Gutiérrez y otro en Tapachula, en México. También de México me han dicho las autoridades de Senacica de ellos que están por reactivar una planta. México también está haciendo investigación para ver la capacidad de la mosca, que cuando se aparea con un mosco, por ejemplo, y viceversa, que no vaya a tener mosquitos fértiles, larvas, o que no se va a reproducir. Pero eso también hay que estudiarlo porque la mosca, recuerde que todo este material venía de 30 años atrás y han habido muchas como variaciones por el mismo calor, el cambio climático, etcétera. Le agradezco, ingeniera, le agradezco. Y me satisface que nos hayamos anticipado con esto del gusano barrenador. Y que aunque haya 1.300, dijo la ministra, 1.300, un poquito más. 1.338. 1.338 casos de gusano barrenador en seres humanos. Bueno, no nos satisface que haya una víctima, hubiésemos querido que no hubiesen víctimas, pero tampoco ha repercutido negativamente en los seres humanos. Un caso confirmado y 2 casos por confirmarse en laboratorio, pero lo importante aquí es que se han anticipado. Eso es lo importante, ministra, que se han anticipado. Espero que siga así, con eficiencia. Es una zamorana, es una mujer con mucho conocimiento. Claro, y que debe aprovechar el cargo para ayudarnos en todas estas cosas. Gracias, ministra Laura Suazo. La ingeniera Gracias, entre todos. Gracias. Laura Suazo, la secretaria de Agricultura y Ganadería. Cuando las cosas se hacen bien, uno debe ser auténtico y felicitar al funcionario. Cuando las cosas se hacen bien, debe ser auténtico. Que faltan otras cosas para desarrollar el agro, claro que hacen falta muchas cosas. Claro que hacen falta muchas cosas, pero en este momento creo que hemos tratado bien esta temática. Miren ustedes cómo son las cosas en Honduras. Mel Zelaya convocó primero que en los dirigentes obreros a que los trabajadores vayan a las manifestaciones del 1 de mayo. ¿Qué te parece? La pausa y volvemos con la noticia. El asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales convocó este martes a toda la militancia del Partido Libre a movilizarse en respaldo firme de la clase trabajadora. Mediante un mensaje enviado a través de su cuenta de X, Zelaya indicó que deben marchar frente a los enemigos de siempre, el bipartidismo entreguista y golpista que está al servicio de la voraz oligarquía y su cruel modelo rentista neoliberal que no quiere elecciones y que se niega a aprobar la ley de justicia tributaria. El primero que convocó a los trabajadores fue Mel Zelaya. Sí. Y después los dirigentes obreros que deberían ser los primeros. No es que yo comento las noticias, es que hay que ponerle contexto a las noticias. Pero ya en Honduras ya no se diferencia entre las centrales obreras y el gobierno. ¿Quién es el gobierno? Ya lo sabemos. Pero algunas veces da la impresión que las centrales obreras son gobierno también. Bueno,
Carlos H. Reyes ha sido el otro obrero que ha convocado a los trabajadores después de Mel. A todo el pueblo hondureño, el movimiento sindical representado por las centrales de trabajadores, que son precisamente quienes aglutinan a maestros, a obreros, a campesinos, a pobladores, etcétera, convoca para este 1 de mayo, repetimos, a todo el pueblo hondureño a que se manifieste en las distintas ciudades del país. Debemos de entender que la contradicción fundamental que tenemos en este momento y hasta para las próximas elecciones es la lucha contra el neoliberalismo. Cuidadito con votar por aquellos que promocionan el neoliberalismo y que son el tradicionalismo político. Adelante, hondureños, viva la clase trabajadora, viva Honduras y viva el pueblo en general. ¡Viva, viva, viva! ¡Viva los trabajadores! ¡Viva! ¡Solo el pueblo! ¡Salva el pueblo! Bueno, en medio de todo esto, pues hay noticias que nos indican de funcionarios responsables como Miguel Medina, que hoy se reunió con un alto funcionario del gobierno de los Estados Unidos, con Mauricio Clave Carón. Y hablando de objetivos de desarrollo para el país, Miguel Medina es el ministro promotor de inversiones. Si podemos ver la fotografía que ha sido distribuida en pantalla, por favor. Ahí tenemos a Miguel Medina en franco diálogo con este funcionario influyente y sobre todo en América Latina, porque su trabajo está orientado a América Latina. Mauricio Claver Carón, que fue el director del Banco Interamericano de Desarrollo BID. El ministro promotor de inversiones, Miguel Medina, y el secretario ejecutivo, junto al embajador Javier Evers, se reunieron este martes con el enviado especial de la administración Trump para América Latina, Mauricio Claver Carone. El funcionario Medina escribió en sus redes sociales: hoy tuvimos el honor de reunirnos con Mauricio Claver Carone, enviado especial para América Latina del presidente Trump. Conversamos sobre las valiosas oportunidades que están abriendo para Honduras en áreas como inversión, comercio y generación de empleo. También abordamos temas claves que requieren un esfuerzo conjunto como la seguridad, la migración, la lucha contra el narcotráfico y el fortalecimiento institucional. Nuestra relación bilateral sigue fortaleciéndose a través de un diálogo directo y una visión común para el futuro. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. ¿Sabía usted que el 70% de los trabajadores a nivel mundial están siendo impactados por el cambio climático, por enfermedades transmitidas por vectores, por estrés térmico, entre otros? Por eso, el Seguro Social pues, está realizando un congreso extraordinario en Tegucigalpa, justamente dedicado a las empresas que cotizan al Seguro Social, en donde les está enseñando, concienciando de cómo deben proteger a sus trabajadores frente a esta amenaza del cambio climático. A propósito de esto, mire que el Medio Oriente y parte de Europa están siendo afectados por temperaturas anómalas, atípicas en un abril hasta de 49 grados. Es increíble lo que está pasando en Oriente Medio. Y en Europa muchos países están 12 grados por encima de lo que deberían estar un mes de abril. Para nuestro territorio esperamos que los sistemas anticiclónicos continúen dominando en esta próxima jornada y nos mantengan con temperaturas elevadas. Eso sí, siempre circulando un poco de humedad y principalmente hacia horas finales del día, esta baja presión en la parte baja y pegadito a Nicaragua, pues hará ingresar humedad sobre sectores del occidente del país como Hualcince, Virginia, Piraera. Estos puntos deben esperar precipitación ahí ligaditos, pegaditos al Salvador, y también en La Arada, Aramecina, Alianza, Nacaome, esto en el departamento de Valle. Mientras, las personas que han sido afectadas por la marejada que ha estado pues llegando con mucha energía sobre el Golfo de Fonseca, pues ya hay un respiro para esta jornada de miércoles y esperamos una altura de oleaje de 2 metros y la ola pues que llegue con menos energía para esta jornada, pero siempre hay que tener un poquito de precaución. En el litoral Caribe, 2 metros la altura máxima. Mientras las temperaturas para esta jornada de miércoles pues las esperaremos entre 38 y 40 en el sur, 33 aquí en el centro y en partes del norte, 35 en zonas de Santa
Santa Bárbara y 35 también en puntos de Olancho. El índice ultravioleta disparado a 14. Tomen sus precauciones y cuídense mucho, siempre queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. El jefe de la bancada del Partido Salvador de Honduras, Carlos Umaña, presentó una manifestación encaminada a que se nombre una comisión legislativa que investigue la pretensión de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, de pedir las huellas dactilares de los usuarios de la telefonía celular. Umaña advirtió que si no los convence esta investigación, se presentará una interpelación para que los comisionados sean interpelados. Porque consideramos que lo que nos han dicho de que tomemos una foto de nuestro rostro más nuestras huellas dactilares y subirlas a una nube de datos que van a tener ellos no es lo correcto, es ilegal, no hay ninguna ley que lo permita y por lo tanto el doctor ha aceptado la moción que hemos puesto. Va a pasar a la Comisión de Seguridad y será la Comisión de Seguridad que cite a los comisionados de CONATEL. Me reservo el derecho de hacer una acción interpelatoria más fuerte y además el derecho de la bancada de presentar un recurso de inconstitucionalidad ante la Honorable Corte Suprema de Justicia. Bueno, y mientras el Congreso de Honduras intenta trabajar, el presidente del Congreso está de viaje, está en Marruecos. Después de 50 días de inactividad legislativa en el primer trimestre del presente año, los diputados volvieron a sus escaños antes de la Semana Santa para sesionar 3 horas y sin la presencia del diputado Luis Redondo, que estaba de viaje en Corea del Sur. Hay 2 palabras simplemente, impunidad legislativa. Y hay que remontarnos a cómo fue electo esta junta directiva, cómo se eligió el presidente del Congreso de manera ilegítima y esos son los resultados. La gran pregunta que nos tenemos que hacer es si vamos a poder revertir esto en las próximas legislaturas. Sin terminar de normalizar la actividad en la Cámara, con manejos opacos del presupuesto y una mora legislativa con números récord, quien ocupa la presidencia de este poder del Estado vuelve a salir de viaje esta vez para el continente africano a un evento en Marruecos. Es un poder del Estado de puertas cerradas al pueblo. Mientras su presidente anda por el mundo en reiterados viajes, usando recursos públicos y sin traer el desarrollo y la democracia que esperamos los hondureños. En casi 4 años, la constante en la agenda legislativa pasó por la descalificación de bancada a bancada, la imposición a rajatabla de la Junta Directiva, los viáticos y viajes al extranjero, las subvenciones locales ante fondo departamental y, sobre todo, la improductividad. Eso es corrupción, eso es abuso, eso es impunidad. Es más, el pueblo hondureño no debe votar por ningún diputado que ha hecho uso de esos recursos, porque eso es inconstitucional, aparte de que es corrupción. Curiosamente, el diputado Luis Redondo, la Junta Directiva y la maltrecha gestión legislativa aún tiene defensores en otras bancadas de diputados de otros partidos que se subieron a la Junta Directiva y que hoy vibran en la misma frecuencia del poder. También este Congreso Nacional, hay que decirlo, ha generado leyes, pero que son leyes de calidad, no cantidad de leyes que han favorecido al gobierno. En las últimas sesiones y en las pocas horas de actividad, la agenda se limitó a aprobar millonarios préstamos de deuda externa que pegan a los $400 millones, en tanto los temas de país continúan en la gaveta donde se esconden las deudas y los temas de nación. Sectores de la sociedad civil que acompañaron al diputado Luis Redondo en su cruzada anticorrupción cuando estaba en la llanura, hoy se preguntan ¿a dónde está o para dónde se fue ese congresista comprometido con la verdad y la transparencia? Ulises Aguirre, Telenoticias. Cerramos la emisión estelar. Buenas noches.